Díganme que no están espectaculares estas mujeres que me están acompañando. Estas son dos prietas que están súper encendidas. Después les tengo que hablar de esto. Vamos a recibir un invitado que tiene una carrera espectacular, una trayectoria que todos conocemos y que todos hemos visto desarrollarse en la televisión nacional a través de los años en muchas de sus facetas. Y ahora nos presenta una faceta que yo no conocía que él tenía y vamos a hablar un poco de eso. Antes de buscarlo, como siempre, agradecer a la buena gente de Aerionet que hacen posible que este podcast llegue a ustedes. Recordándoles que Aerionet es una empresa netamente puertorriqueña con servicio de excelencia y que está comprometida a llevar a tu negocio al próximo nivel en todo lo que es fibra óptica y microondas. Dicho eso, mascarilla y vamos a buscarlo. Espera, yo creo que tengo esto al revés. Vamos a ver cómo es que no está bien. Yo conozco a este caballero. Hace muchos años que lo conozco. Entonces, siempre ha sido como que un tipo muy distinguido. Entonces, ahora como es abogado, se sienta, cruza la pierna. Entonces uno dice, con permiso. No, es que es una cosa. Con mascarilla. Yo no conozco Con mascarilla no, pero mira, a ver, yo estoy vacunado, lo único negativo en mi vida fue la prueba que me hice la semana pasada. Zamora, mano, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo sin ver a este hombre, mano? Yo te tengo que decir que los cuentos que tengo contigo son tan espectaculares y estoy loco por empezar a hablar de ellos. Porque los pillos se ponen esto para que no lo conozcan. Mira, pero entonces déjame hacerte una pregunta. Ajá, dígame usted. Este espacio te trae recuerdos. Me trae recuerdos porque hice muchos comerciales de voz, voiceover para radio y televisión aquí, y mi padre hizo infinidad de ellos también. Lo sé. Grabamos aquí, yo grabé música también aquí. ¿Y hace cuánto tiempo no entras? Nada, el otro día, 40 años, qué sé yo. Ven, porque quiero que nada más que por lo menos... ¡Wow! Diantre, sí, imagínate. Esto es tremendo estudio, la acústica, pero me imagino que le habrán hecho sus arreglitos para mantenerlo. Tecnología del lado de allá, pero en términos de acústica lo que hemos hecho es mantenerlo. La verdad que, exacto, que no ha remodelado ni nada, mantenerlo. O sea, el piso es testigo de eso. Es testigo y es el piso original. Sí, se ve que es la verdad que está, wow. Ochoa Recording Studios. Así mismito. Por eso este estudio ahora se llama el estudio Antonio Luis Ochoa. Qué bien. Para honrar su fundador. Muy bien. Wow, qué bueno que se ha mantenido esto, ¿eh? ¿Verdad que sí? Oye, pero esto dan ganas de inventar y hacer cosas aquí. Pues me alegra, esa es la idea, para eso te quise entrar. Para ver qué nos inventamos. ¿Y yo tengo que gritar para que me escuchen por ahí o ella me está cogiendo por Te ahí? estamos agarrando por todos lados, muchachos, por todos lados. Pero ahora eso se resuelve, porque ahora cuando lleguemos a la mesa, ahí tú vas a tener tu propio micrófono. Qué bien. Y no hay nada que preocuparse. Además que usted es un hombre que siempre tiene una proyección espectacular y heredada. Exacto. O sea que si salgo sin proyección, la verdad que... El problema es el micrófono, no eres tú. El problema, si es un tema de proyección, el problema es el micrófono. Qué lindo está Jamás esto. eres tú, a la orden. Qué lindo está esto. ¿Sabes para allá? Adelante. Te cuento que tu trono es este primero que está aquí. Perfecto. Perfecto. Este que está acá es el mío. Qué chévere. Me gusta todo lo que está pasando. Chico, tanto tiempo. Tengo que presentarte, y lo voy a hacer con tanta alegría porque... Ay, Raulito, tú eres un tipo tan talentoso. Gracias. Tengo ante mí a mi invitado más reciente, el del podcast de hoy. Es de estas personas bajitos de estatura, pero no se confunda usted. Su talento lo trae en la sangre. Todos lo queremos. Porque
tiene unos personajes que la gente adora. El pueblo lo adora. En adición a que es un comediante consagrado, es un actor dramático de primer orden. Yo creo que Puerto Rico no le ha hecho justicia a su capacidad y su talento. Es un cantante y un bailador espectacular. Entonces se hizo abogado porque como casi no tiene talento y no tiene capacidades. Fue sin querer, yo no quise... Sí. Y entonces ahora resulta que escribe y entonces está trayendo un libro. Además, un puertorriqueño de esos que planta la bandera donde quiera que se para. Y para mí verdaderamente es un honor y un privilegio traer a Raúl Carbonell, hijo Raulito, como te decimos siempre, ¿verdad? Porque tu santo padre lleva ese mismo nombre. Sí, señor. Sí, señor. Y con mucho orgullo llevo el nombre de mi padre, que fue pionero de radio y televisión en este país, que fue ese grupo que plantó bandera, que brincó de la radio a la televisión. Correcto. Y definitivamente dejó su nombre intachable. Y es un compromiso histórico el que tengo, tú sabes, absolutamente, de así mantenerlo. Y la verdad que con esa presentación que tú me has dado, ya yo estaba loco por conocerme a mí mismo. Bueno, mira, Raulito, yo tengo que, antes de comenzar esta conversa, decirte lo siguiente. Tú entraste a mi vida en un momento bien importante para mí. Yo sé que esto que te voy a decir tú no lo sabes. No lo sé, por eso te estoy prestando. Sí. Mira, una atención aquí está, directo. Yo entré, después que me gradué de universidad, yo logro conseguir que Silverio Pérez me dé trabajo. Y entonces me escribió un personaje en un proyecto llamado Entrando por la Cocina. Wow. Y ahí yo hago el padre Paco Pepe. Que te queda excelentemente bien. Y ahí empiezo a compartir contigo. Entonces, yo recuerdo la primera vez que te vi, que me impresionó tu fuerza. Hay un tema en tu energía, en tu fuerza. Entonces, tú sabes, tú eres bajito, yo soy bastante más alto que tú, pero sí, tu fuerza no tenía nada que ver con tu estatura. Y para mí aquello fue bien cool verlo. Entonces, empiezo a ver... Como me vuelva a decir bajito de nuevo. Aquí se acaba la entrevista. Entonces empiezo a verte haciendo diferentes personajes. Y contigo me pasa algo que no me pasa con mucha gente, y es que todos tus personajes son distintos. No se parecen entre ellos, fuera de que es el mismo actor. A mí me encanta Pupe. Papo, pues obviamente es una estrella. Yo soy fanático de Israel. Entonces, a donde lleva este cuento es que, yo no sé si tú recuerdas, hubo un momento en que Silverio deja de escribir Entrando por la Cocina y Vigoro empieza a buscar quién puede escribir, que eventualmente llega JR. Y eso duró 3 meses. Y durante esos 3 meses yo escribí Entrando por la Cocina todos los días. Yo me acuerdo de esa parte. Yo le escribía a Pupe, yo le escribí a Israel, y tú no sabes cómo yo disfrutaba escribir. A Caliente Frío. A todos los personajes que tú hacías. Y yo descubrí que podía escribir, y al verte a ti actuar lo que yo escribía, además de que estaba en escena contigo, era bien gratificante y me fortalecía como recurso, como actor, como escritor, como talento. Porque siento un profundo respeto por ti. Gracias. Como yo pienso que tú eres de los grandes de nuestra tierra. Sin lugar a dudas. Y yo creo que esto que te estoy diciendo nunca te lo había dicho. No. A lo mejor, ¿sabes? Yo siempre te saludaba con mucho respeto y con mucho cariño y con una alegría. Me encanta verte. Sí. Pero nunca habíamos tenido esta conversación. Somos amigos. Correcto. Así que quiero que sepas que esto es lo que hay detrás de esa amistad. Pero hay algo importante, y es que cuando hay un libreto bien escrito, yo le soy fiel hasta en las comas. Eso es así. Entonces, lo memorizo y el escritor se siente bien. Claro. Y dice, caramba, yo que me maté pensando... ¿Es aquí la coma o es más adelante? La reescribiendo, pensando en el personaje, dándole para atrás y para adelante. Y este tipo viene y lo dice como le da la gana, claro, y lo virotea todo. Entonces, el escritor se frustra. Claro.
Y entonces, quizás yo nunca escuché esa queja de ti, porque no, jamás. Jamás. Ni la he escuchado de Silverio, pero sí la escuché de Shorty Castro. Ah, claro. Porque fueron tantas veces las que él me escribía para Papo Swing. Claro. Y era todos los días, durante mucho rato. Y después haciendo, cuando lo hicimos en el Candle, el desaparecido Candlelight Theater, que allí llenamos en eso, de eso que estamos buscando. Y entonces, a mí en Foona, yo le escribo a esta gente y dice lo que le da la gana. Pero el único que yo me siento y veo que dice exactamente lo que yo escribí es Raúl. Y yo le dije, porque lo que tú escribiste no le puedo cambiar nada porque está bien, está excelente. Yo digo, pues si está tan bien, él tiene el timing, el músico al fin, pues tenía ese timing. Claro. Y entonces, igual que tú y Silverio, ¿sabes? Tienen un tempo. Sí, bueno, yo lo aprendí de Silverio, obviamente. Ok, pero una cosa, tú puedes aprender algo y no lo ejecutas. Y no lo ejecutas o lo internalizas al principio y después se te va. Claro. Pero yo podía decir lo que ustedes escribían con tranquilidad. Y tengo una pregunta, Raúl. ¿Tú te acuerdas de mí en esos tiempos? Seguro, flaco. ¿Cuál era tu recuerdo de mí? ¿Qué tú, cuando tú me conociste o me mirabas, qué tú pensabas? No, bueno. Porque ahora, ¿verdad? Ya han pasado los años. No, yo sé, pero versátil, que podía, de momento me salías con eso, como podía estar produciendo algo. Correcto. Como podías estar o dirigiendo o escribiendo. Entonces yo te vi en una versatilidad dentro de las diferentes facetas del medio. Exactamente. Muy bien. Eso ha sido así. Así ha sido. Míralo ahora. Así ha sido. Bueno, vamos a arrancar desde el principio. Quiero que me cuentes dónde naces. Háblame de tu entorno. ¿Cuántos hermanos tienes? Háblame de mamá y de papá. Háblame de cómo comienza. Wow. Mira la sonrisa que me acaba de zumbar este hombre de oreja a oreja. Sí, imagínate. Pues yo nazco en Santurce, en lo que se llamaba el Professional Building. Yo creo que todavía está ahí en la de Diego, ese mismo edificio. Y me crío toda mi crianza, porque a los días he nacido, pues así es que como si yo nací en la carretera de Río Piedras a Cagua, en el kilómetro 19.6, allí frente a la número 1 estaba el colmado Solá, que es de mi abuelo, que en paz descanse. Pues yo soy Solá también. Por mi mamá. Claro. Y entonces, en la casa de al lado, ahí yo nací, me crié ahí. Mi madre trabajó 30 años en la Universidad de Puerto Rico. ¿Era maestra o era...? No, ella era oficial administrativo del departamento médico. O sea, que ella conocía a cuantos estudiantes tú te puedes imaginar. Porque los profesores conocen a los que van a su clase, pero todo el que iba allí, eran muchos los que iban al departamento médico. Y mami fue un ángel para toda esa gente. Ah, ya que fantástico. Sí, todos. Yo no he encontrado a nadie que hable, o que, tú sabes, cada vez que me paran es para decirme, tu madre, tu mamá era esto. Y yo, bueno, no en balde, papi, tú sabes, echó el ojo bien echado. Exactamente. Y entonces, en esos tiempos de desarrollo yo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, pues ya mientras iba despertando a la vida, pues lo que sabía era papi vestido de Moncada, el titán de la llanura. Era un programa de radio que los libretos venían de Cuba, porque todo el tiempo ese de la radio, pues Cuba llevaba un paso al frente absolutamente. Siempre. Llevó un paso al frente en la radio y en la televisión. No sé si es por la misma cercanía con los Estados Unidos. Puede ser. Y entonces... Bueno, Cuba estaba bien adelantado a su tiempo, indudablemente. Entonces, nosotros, papi me decía que él vendía los libretos por libras. O sea... ¿Qué? Sí, o sea, los montaban en un avión, los hacían hoy en La Habana, en CMQ y todos esos radios, y entonces los pesaban y le cobraban por libras. Y entonces venía ese avión y al otro día estaban calientitos todavía esos libretos. Y de ahí hacían novelas, El Derecho a Nacer, Los Tres Villalobos, Leonardo Moncada. Moncada es una región de Cuba. Claro. Y papi hacía Leonardo Moncada, el titán de la llanura. Tuvo 12 años en el aire, 5 días a la semana. 12 años en el aire. Entonces, esa época, pues lógicamente mucha gente no la recuerda, pero papi hacía 4 novelas, protagonizaba 4 a 5 novelas diarias, porque las novelas eran de media hora. Correcto. Y entonces empezaban de 8 a 8 y media, 8 y media, 9, 9 y media, 9 y media, 10, 10 y media. Y ya cuando llegaba al mediodía, habían 8 novelas. Y podría ser que de ahí viene, porque mira lo que me estás diciendo, tu papá protagonizaba todas esas novelas. Y por la tarde hacía Otarzán, Superman, Terry los Piratas, el Leonardo Moncada, el malo de los Villalobos. O sea que él tenía que cambiar de protagonista en cuestión de minutos. Sí, porque sí, más allá de que se leía. Él hacía 3
de las 8 novelas hacía 4 ¿Tú? protagonizando. Por eso que te estoy diciendo. Entonces hacía después, sí, porque los públicos iban cambiando, ¿no? Por eso, pero ¿será que de ahí tú sacas la capacidad de cambiar de Que la gente no personaje? sabía que, exacto, que papi era bien versátil. Lo que pasa es, pues, papi se crió en otra época. Por Cuando supuesto. yo cogí la parte fabulosa de la televisión puertorriqueña. Así es. Y entonces, por la tarde hacía todos estos personajes. Y entonces, eso, yo me crié viendo a papi, pero lo más que me impresionaba era Leonardo Moncada, porque llegaban cajas de salsa de tomate llenas de cartas. Antes era carta, no había ni celular, ni Internet, Beeper, ni seguro. nada. Y entonces ahí cartas. Entonces papi fotografiado tenía como Leonardo Moncada, tú sabes, sus botas, su sombrero de vaquero. Y entonces con los niños y todo eso. Qué fantástico. Me crié en eso hasta los 8 años y ahí entonces yo estudié en la Escuela Modelo de la Universidad de Puerto Rico. Ya. Porque, pues, al ser hijo de mi mamá, Claro. que trabaja en la universidad, pues, para los hijos y Había para unos estudiantes... beneficios. Era una escuela modelo porque los modelos de educación que implantaba el Departamento de Educación los Los ensayaba, los practicaba exacto. en la Y escuela si modelo. funcionaban, lo pasaban entonces al mira. resto de Fantástico. las escuelas públicas. Y ahí, estando en segundo grado, había una señora que se llamaba Elsie Correa, que era hermana de Arturo Correa, que en esos años de los 50 y pico, largo, ya para los 60, era el galán puertorriqueño del cine mexicano. Aquí lo que se veía era cine mexicano. Claro. Antes de ver, todo es mexicano, Sí, Jorge sí, Negrete y todo. La cosa es que entonces ella había una película, él le dijo, mira, necesito unos niños para la película. Y entonces ella dijo, pues, este es hijo de Carbonell, molesta y es un empollón que no se está quieto todo el día. Todavía al día de hoy. Entonces me llevó y la primera fase, pues, me llevé la audición. Y después papi vio que yo tenía un libreto de Columbia Pictures, porque Columbia Pictures tenía en los años 50 y 60 algunas oficinas en Puerto Rico. Sí. Y aquí pues se hacía mucho cine. Después vino una merma y ahora con la ley de cine pues se está haciendo un montón. La cosa es que él vio Columbia Pictures, pues el hijo mío, porque el artista soy yo. Digo, esto fue relajando después que él me dijo. Y entonces ahí él llamó y dijo, no. Y entonces en WIPR, que de hecho se había acabado de inaugurar WIPR y papi fue el maestro de ceremonia de la inauguración de WIPR, el Canal 6. Y ahí me llevó a la audición y ahí me dieron el papel. Y ahí empecé a los 8 años. Y después de eso fueron 3 películas más corridas. O sea que tú comenzaste como niño. Yo no sabía esto. Yo empecé a los 8 años. Imagínate Y tú. entonces lo único que hice fue cine hasta los 13. Yo no sabía lo que era televisión ni teatro, porque fue una casualidad, o sea, Claro. no que lo digo vanagloriándome del asunto, fue una casualidad. Claro. Y papi me aguantó muchas oportunidades, porque él conocía lo duro que era este negocio y sobre todo en un mercado pequeño como Puerto Rico. Claro. Entonces él prefería que yo estudiara, que yo me hiciera una profesión y que cogiera esto de hobby, como decía él. ¿Y si estudiaste? Bueno, yo no, cuando llegué a la universidad, yo dije, o estudio medicina o estudio actuación. Yo digo, pero ya llevo 10 años actuando y esto es más fácil que ir a estudiar medicina, me quedé. Porque yo era muy bueno en la ciencia y en las matemáticas. Claro. Y entonces ahí pues me quedé estudiando actuación en la Universidad de Puerto Rico y fui un año a New York University, School of the Arts, y entonces regresé y nada, yo me hice abogado después de viejo. Lo sé. Pues pero entonces, decididamente, siempre fuiste actor. Siempre. Entonces, ya a los 13 años hice mi primera obra profesional. Se llamaba Mi Señoría, de Luis Rechani Agraí, con Benjamín Morales. Imagínate tú. Entonces, otros actores que ahora no me viene el nombre. Y entonces, entonces luego empecé a hacer novelas. Dama Rosa, Juan del Diablo, con Braulio Castillo. ¿Y siempre hacías eran papeles dramáticos? Sí, yo no supe que lo que era la comedia hasta que me voy a estudiar a Nueva York en el 75, es que yo me hago comediante. Imagínate tú. Entonces, sí, era todo dramático, niño dramático, adolescente dramático, en el Canal 4, los programas de Padre Posada. Imagínate tú, yo no sé cuánto tiempo hace que yo no escuchaba esto. El Padre Posada, claro. No sé qué día llamaban los programas. No, yo no sé nada. Yo sé que el Padre Posada acaba de activar un archivo bien viejo en mi cabeza. Pero era el único sacerdote en Puerto Rico y en la historia que tenía programas de televisión dramáticos. Y lo que presentaba eran estampas de la vida y cómo era que la fe salvaba a la gente y el buen camino. Eran unos programas dramáticos que trabajamos muchos actores. Y eso no se ha repetido jamás. Yo no he visto ningún sacerdote que haya logrado lo que logró
Padre Posada. Wow. Y ahí yo hice cuanto tecato, pillo, jovencito perdido, siempre, pues alguien tenía que hacer la oveja negra. Y a mí me tocaron casi todas. Y te salía fácil. Te salía fácil. Sí, bueno, sí, yo cogí varias bofetadas de Ofelia da Costa, que daba unas bofetadas maravillosas, dejaba todos los dedos marcados aquí. Sí, hice muchos programas de esos dramáticos, entonces novelas, hice unas cuantas novelas dramáticas todo el tiempo. Después El Cuarto Mandamiento fue la última que hice en el Canal 4. Imagínate tú. La última que hice antes de irme a estudiar. Y ahí pues tuve la suerte y la dicha que me dieron un cordero, cuando eran los corderos de oro. ¿A eso no los conozco? No, yo me acuerdo de la Guaybana. No, los agüeybanas sí, después. Los corderos de oro. Wow. Sí, ¿cómo se llamaba aquel? De los codazos. ¿Tú te acuerdas cuál es el de los codazos? Espérate, ¿ese no era el mismo de los Guaybanas? Sí, pero él tenía primero Espérate, no me acuerdo el nombre de este señor. Sí, sé quién tú me hablas. Sí, sé. Agüero. Ajá. El primero sacó los corderos. Y pues eso es un pájaro de buen agüero, tú sabes. No era de mal agüero. Y sí, el cordero de oro. Y era un premio así, entonces una figura hacia arriba con un cordero arriba en oro. No era una pinturita, pero bueno. Y entonces ahí pues yo me gané ese premio. Yo como un orgullo porque ese cordero de oro, actor juvenil. Entonces después que yo me voy a estudiar, estaba en la Universidad de Puerto Rico, entonces hice una audición para la Universidad de Nueva York, School of the Arts. Paso la audición, entonces me voy a estudiar allá. Tuve un año nada más, pues los profesores, el director me llamaron a capítulo y me dijeron, mira, you are already trained, but if you want to continue in the school, you have to go through the channels of the school. But you are already trained. Seguro, yo venía a coger clases de Hilda Navarra. Imagínate tú. Exacto, y entonces no había cogido clases con Dean Zayas, nunca cogí clases, pero trabajé como en 3 o 4 horas con Dean Zayas y esa fue la mejor escuela que yo tuve. Él como director. Esa fue la mejor. Él estaba acabado de llegar con maestría. ¿Y cómo es Dean como director? Excelente. Excelente, porque Dean no es como estos directores gritones y entonces quizás pues peca de que cuando hay actores que se creen que son una chavienda, él llega hasta un punto y cuando ve que hay altanería, yo le digo, pero Dean, ¿por qué tú no dices? Dice, no, yo lo dejo que se estrelle porque como él se la sabe toda. La cosa es que él venía de hacer su maestría en New York University, por eso es que yo voy ahí, porque él me impulsa, ¿no? Entonces, las direcciones, cómo él me hablaba de la memoria emotiva, el trabajo interno. Fantástico. Entonces, ahí yo fui cogiendo una escuela con Dean. Espectacular. Y entonces, con Hilda Navarra, que fue la preferida estudiante de Marcel Marceau. Imagínate tú. Entonces, pues yo voy para allá afilado. Y entonces, con una dicción que no... Maricú Sarnés, sí, me ayudó en dicción, pero yo tenía un maestro en casa de la dicción que era mi papá, que por supuesto. Las palabras impecable. Se pronuncian así. Entonces, cuando yo voy allí, pues ellos notan que yo estoy entrenado. Claro. Entonces, ahí es que me dicen, mira, y entonces yo decidí irme. Y ahí estaba Jaime Montilla, estaba haciendo su maestría en la Universidad de Nueva York, que hizo su maestría allí. Ya. Y entonces ahí nos juntamos y fuimos a hacer La Fortuna y los Ojos del Hombre. Y la hicimos en Off-Broadway. Imagínate tú. Y entonces la habíamos hecho en Puerto Rico. Ya yo la había hecho Qué aquí barbaridad. con Miguel Ángel Suárez. Sí, lo grande. 21 años, 20 años yo tenía. Y entonces cuando voy allá, yo dije, Jaime, mira, vamos a la audición. Y fuimos los dos a la audición. Y cuando fuimos a la audición nos quedamos con los papeles inmediatamente. Él se quedó con el mismo papel. Que eso no pasa fácil en Nueva York. No, digo, era teatro latino, pero, como quiera pero que hay sea. un montón de gente. Exactamente. Y fuimos a la audición y entonces Jaime se quedó con el mismo papel. Cuando vieron al tipo, dijo, pero si es que él es el personaje, de seguro ya lo habíamos hecho, ¿no? Claro. Entonces yo audiciono para mi personaje, pero me dijeron, no me cogieron para ese personaje. Me cogieron para ese personaje que había hecho Fernando Aguilú. Ya. Era el personaje del tipo atropellador, malote. Ya. Tú sabes, y entonces ese fue el papel. Otra suerte que tuve también, y entonces pues fui seleccionado para mejor actor en el Ace Award. Anda. Y entonces cogí Centerfold y primera portada en revista de teatro. Qué o sea, bien. yo todo esto lo veo como oportunidad, cosas, regalos de la vida, ¿no? Claro. Y entonces no me dieron el Ace Award porque cuando me llamaron yo estaba en Puerto Rico y me dice, pero usted vendría a recogerlo. Y yo no, estúpido que fui, lo sé.
Está bien, pero... Se lo dieron al otro que estaba en la misma obra. Ah, mira qué O sea, la obra interesante. tuvo un impacto muy, muy, muy bueno. Y déjame preguntarte, ¿tienes hermanos? Una hermana mayor. Ella fue bailarina de ballet mucho tiempo y ahora mismo Mili Carbonell, ella es productora, ella es Sí, me presidenta suena. de la Junta de Ballet Concierto, es Claro. coreógrafa. No, Ya. Mili es tremenda también. No, imagínate, con esa sangre. Bueno, entonces, llegas de Nueva York y entonces es que te abres a la comedia. Sí, porque yo me había inventado con Jaime Montilla, yo me inventé a Israel. ¿Inspirado en quién? Bueno, porque estábamos en él me permitió quedarme, ya yo me había ido de la residencia de NYU Claro. y yo me quedé un tiempito en un apartamento que tenía en Bleecker Street. Y Jaime y yo somos amigos hace años porque estudiamos en la misma high de la universidad, Ya. ¿entiendes? Ya éramos panas hace tiempo. Y entonces él cogía y con un cepillo y hacía un rolito. ¿Ese era Jaime? Sí, él se hacía el rolito porque haciéndose así, pues él tenía el pelo ondulado como yo, y entonces pues se hacía así muchas veces, y cuando se lo echaba para atrás, eso quedaba. Liso. Entonces yo un día lo veo y lo empiezo a vacilar y cojo y hago así y hago, mira, aquel tipo se empezó. Y entonces ahí yo dije, espérate, y empezamos a jorobar con eso hasta el punto de que, olvídate, nos orinamos de la risa y no parábamos de reírnos. Es que Israel es espectacular ese Entonces personaje. ahí cuando surge el facial y la forma de hablar, el facial, eso fue lo que me fue dictando todo el demás comportamiento del físico, psicológico, mental. Y entonces se fue creando todo un personaje a base de esa expresión facial. Exactamente. Y ahí fue que se fue construyendo. Entonces también tenía uno que era Diente Frío, que fue el más pegado en los años 77, 78 y 79. Ok. Que en el Canal 11 fue un palo. Pues ese también lo saqué en el espejo. Y yo dije, coño, si yo saco la quija, sale este. Si hago así, sale el otro. Y entonces hago así, y sale el veterano. Entonces ahí habían 3 personajes. Es menos nada. Sí, porque cuando llegué a Puerto Rico empecé con el espejo. Y yo, espérate, ¿cómo es esto? Yo, dramático, nunca estaba pensando. Entonces, ¿cómo surge la comedia? Bueno, yo delineo a esos 3 personajes. Pues cada uno le fui dando lo que ellos merecían en un esqueleto psicosocial que les hice a base de esa primera expresión corporal. Y eso dictó su forma de trabajar, claro. El veterano, el Diente Frío, todos se fueron construyendo. Me estoy riendo porque te estoy viendo. Estoy viendo los personajes como entran y salen de tus caras. Por sí solos fueron construyéndose ellos mismos. Y entonces había un sitio en San Juan que se llamaba La Tea. Ya. Entonces la TEA, el dueño de la TEA, ya yo había hecho con él otras obras, collage, cine collage, y entonces había hecho diferentes obras con ellos, y en todas las obras que yo hacía reír a mis compañeros. Backstage, sí, en el camerino. O imitando a uno que tenía alguna particularidad que era imitable y yo los hacía reír. Y entonces, si no, haciendo monería. La cosa era que yo era un payaso con los compañeros. Entonces, no en escena. No en escena. Pero los compañeros son artistas, son actores. Claro. O sea, es más difícil hacerlos reír a ellos que hacerlos reír Totalmente. al público. Entonces, cuando le dejan un fin de semana libre porque la persona canceló y me llama Abelardo Seide, que yo creo que falleció, ¿verdad? Me imagino. No estoy seguro. 942 años. Ah, pues debe estar entonces. No, pero la cosa es que me llama y dice, Raulito, mira, me es un favor, ¿qué pasó? Mira, pues una persona me dejó guindando, como me dijo, no se va a presentar tal fin de semana y se me quedó vacío ese fin de semana. ¿Por qué no te inventas de esas cosas que haces tú que nos hace reír a nosotros? Invéntate algo. Y entonces yo digo, espérate, estos 3 personajes ya estaban delineados en el espejo. Me siento con Isander Rodríguez, un amigo mío que es publicista. Y él, entonces tú vas a ser un psicólogo y un trabajador social. Y estos tipos cometieron un tipo de delito y entran a entrevistarse. Y lo hicimos. Pero que quedó tan bien con la gente que entonces empujó al otro y nos quedamos otro fin de semana y nos quedamos otro más. Después nos mudamos a La Casona y seguimos como 3, otro café teatro que había. Y después volvimos y estuvimos como 2 meses y pico todos los fines de semana. ¿Qué tú me dices? Entonces Román Salas, escenógrafo del Canal 11, va y le dice a la gerencia, miren, ustedes tienen que ir a ver esto en la TEA porque ahí está Raulito Carbonell, que es un actor
tremendo actor, así que vayan a verlo porque está haciendo una cosa de comedia súper interesante. Ellos van allí y me ofrecen quedarme en el show del mediodía con ellos, y entonces ahí yo hago el show del mediodía de Cambia Cambia, ahí hago el show Goya. Imagínate con Luis Odilia Fon y Luis Daniel Rivera. Imagínate. Ahí hago el show del Gallito Manatí, que para descanse. Wow, Dios entonces, toda esa vorágine, ahí estuve como 3 años. Y entonces, pues, ya al final me salí de Cambia Cambia porque me pagaban malo. Me pagaban muy mal. Y entonces el tipo me decía, Estrella, que era un español que era el jefe de programación. Y yo le dije, las estrellas están en el cielo y en el mar. Y entonces, ahí, pues, me quité de la comedia lo que estaba haciendo y dije, no sigo. Entonces, el personaje de Diente Frío pegó como pegó Papo Swing. Con eso te lo digo todo. Bueno, lo que pasa es que Papo Swing tuvo una extensión mucho, claro, pero era una cosa, Diente Frío eran los nenes, sobre todo los niños. La cosa es que pues, dejé de eso. Tuve un año haciendo voiceovers, teatro, y vivía de eso. Y hasta que entonces Jacobo Morales empieza a hacer la tiendita de la esquina en el Canal 4. Y yo dije, esto es lo único decente que yo veo en la televisión ahora mismo. Tú. Y voy donde él y le digo, mira, Jacobo, yo estoy dispuesto, como decía Miguel Ángel Suárez, envíame, si me tengo que tirar de un edificio de 50 pisos en un vaso de agua y no levanto ni una gota. Qué genial. Miguel Ángel, tú sabes cómo un era. Maestro, sí. Y entonces, pues, ahí empecé y entonces ahí entró Pupe, porque él fue el creador de Pupe. Bueno, ¿Y cuál es la historia detrás de Pupe? Pupe me lo mandó a construir. Jacobo. Porque iba a ser una asamblea de borrachos. Yo creo que era el Brindis y el Bohemio. Entonces me decía, hazte un borracho. Y yo, pero chicos, ya tú tienes un borracho clásico. Ya Cosme tiene otro borracho. Entonces está Tino García con otro borracho. Entonces está Cachaco con otro borracho. ¿Y qué borracho me voy a inventar yo? Entonces, pues, invéntate uno. Entonces yo me acordé de cuando mi abuelo me llevaba a las trullas por el campo de estos jíbaros que bebían caña, que se les dañaban los dientes, pero en la parte de arriba se le... ¿Tú tienes alguna visión de esos jíbaros que no, yo te estoy viendo a ti. Los dientes... No abajo, sino en la encía, todos podridos. Like y entonces hablaban. Y ¡wow! Entonces me lo inventé en el espejo y lo hice. Entonces me pintaba eso ahí. Pero la historia de Pupi, que Pupe era un maestro de matemáticas en Nueva York y trompetista. Entonces la mujer lo deja y él se pierde. Se pierde. Sí, pero después cuando hacíamos con lo que cuenta este país en el canal... Pues Pupe era trompetista y él dice la historia, y Juancito Torres, que en paz descanse, yo lo ponía tras bastidores y el tipo, yo hacía la mímica y tocando. Y creían que era él. Pues no, todo el mundo decía, coño, yo no sabía que tú tocabas trompeta. Bueno, si un trompetista veía los dedos, sabía que yo no estaba haciendo un embuste, pero la respiración y todo eso, pues yo lo imitaba. La cosa es que entonces hablaba perfectamente inglés, lo podías entender, pero en español no. Por eso era que él siempre... yo me acuerdo que él siempre tenía como que un... sucio. Zamora, sucio. Yo tengo que decir que Pupe me encantaba escribirle a Pupe, porque es que mira cómo estoy aquí, muerto de la risa nada más que de recordarte. La juventud le gusta mucho porque el tipo habla malo, no sé, no lo dice completo, pero ya tú sabes por qué. Exactamente. Tú sabes que yo ahora contigo, en este momento, acabo de recordar el día que tú le presentaste a Vigoró a Papo Swing. No lo quiso. Yo sé que no lo quiso, pero yo quiero contarle a la gente cómo fue eso. Uh-huh. No lo quiso en un principio, pero lo obligamos. Claro. Carlitos Maldonado y yo. Primero, ya todo el mundo sabe cómo es Vigoró. Este gran personaje. Entonces, estábamos en una reunión de preproducción. Y es verdad, tú jorobabas, que era una cosa increíble. Entonces, estábamos en esta reunión de producción y tú llegas, y yo me acuerdo que tú le dices a Luis, tú acabas de llegar de un viaje. Y si me equivoco, me corrige. Y en el viaje tuviste esta careta. Tú te compraste la careta no sé dónde, carajo. Tú te la compraste. Bueno, te puedo corregir la historia. Ajá. Que hay una cosa de un viaje, pero era el que era el relacionista público, que era periodista. ¿Cómo se llamaba el que era el periodista encargado de todo lo que hacía Luis Ferrer, el exgobernador, que murió, el periodista, que era
Que no es José tenía Serra. barba, el que tenía barba. Que era el periodista, el relacionista público. Y no me acuerdo. Y era un periodista bueno. Y bueno, la cosa es que me trajo al hermano, que es otra historia, el hermano John Paul Beatles. Esto fue que yo hacía con Marcano en el 84, pues yo estaba contratado por el Canal 4 como comediante exclusivo y entonces ya pues yo me había hecho animador ya desde los 80. Claro. Que, o sea, Marcano y yo empezamos como animador juntos en el programa latino en el Canal 7. Ahí se estrena Marcano como animador y Raúl Calvón el hijo también. Ah, no sabía eso. Sí, con un programa que Rafa Muñiz era el Me acuerdo del productor. latino, sí. Entonces, los dos empezamos jovencito a hacer animación. Él, pues ya tú sabes la carrera de Marcano, que fue muy exitosa Como presentador. como presentador y ahora mismo está de ejecutivo de iHeart en la Florida. Y hablamos a cada rato. La cosa es que entonces, estando yo en el 84 con él y con Ivonne Goderich haciendo animación de A Millón, después del fallecimiento de Luis Vigoró padre, entonces pues, en 31 de este mes, pues había que ir a Halloween, entonces fuimos al camerino y habían caretas y caretas y caretas, y yo veo esta careta que es comedia del arte. Cuando digo comedia del arte es lo que se utilizaba en comedia del arte del Renacimiento, que es hasta aquí. Porque la boca es del actor. La parte inferior es del actor y la quijada y el cuerpo le da vida a esta parte inerte porque esto no se mueve, esto es una cosa fija. Correcto. Lo único que la diferencia era que las caretas de comedia del arte era frontal, no, el pelo era el del actor, pero esta tenía pelo. Me acuerdo. Y yo dije, wow. Y cogí la careta y salimos en el programa y pues le hicimos el programa y yo hice como, qué sé yo, no, pero me quedé con ella, no la devolví. Mira, Raulito, yo recuerdo que tú llegaste a esa reunión de producción y tú estabas tan pompeado. Tú dices, Vigoró, deja que tú veas esto. Este tipo está... Y entonces te pones la careta y te transformaste en el tipo y empezaste a bailar y sacaste el pañuelo. Y ya entre, Raulito, yo decía, primero yo decía, pero ¿y este loco? Lo otro que decía es, ¿cómo este se transforma al instante? Entonces me acuerdo que Vigoró sí no le dio... Pero yo creo que ese era el estilo de Luisito. Como para que no te creyera. Primero te decía que no y entonces después te traía. Sí, porque el primer encuentro, esa reunión que tú dices fue para convencerlo que los otros que estuvieran alrededor apoyaran y él se viera en la necesidad de decir que sí. Sí, pero al principio cuando yo me traje a la careta por primera vez al Canal 4, yo tuve 3 años y medio con esa careta en mi casa. Wow. Dando el estudio. Yo decía, es que yo tengo que encontrar la forma de que esto cuadre y que sea, desde que lo tires, pues yo dije, esto va a ser un palo. Los nenes míos salían llorando, corriendo cuando yo me ponía eso. Y entonces yo seguí hasta que a los 3 años y medio ya formé un personaje. Y entonces ahí yo estoy con Carlito Maldonado, que era ventrílocuo, claro. que la gente no lo sabía. Y director de todo lo que hacía Vigoró, entrando por la cocina, todas esas cosas. Que de hecho fue Mario Pavón fue el que lo incitó y lo ayudó a estudiar en Estados Unidos. Pero era ventrílocuo, él de muñeco sabía. Cuando yo me puse eso, Carlito empezó... Entonces, ok, ahora viene Vigoró, vamos a presentarle esto. Y Vigoró venía por el pasillo. Ese fue el primer encuentro. Okay. Después fue esa reunión. Y entonces cuando yo le digo, Luisito, ven acá. Y él venía, ven acá, te vamos a enseñar algo. Cuando él entra, yo le pongo la careta y empiezo a hacer y hace. Con los ojos así saltones. ¿Y qué es eso? No, eso es lo que va ahora para contigo ahí. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de contigo ahí, claro. Entonces decía, no, el que va es el veterano, el que yo tengo el marrón. Y yo, no, ese es el veterano. Que no. Y entonces Carlito y yo nos impusimos. Ese es el que va, entonces y lo otro. Y el tipo, pues, debuta Papo Swing y debuta Gilbertito Santa Rosa con su orquesta por primera vez. O sea, debutan a la misma vez. En el mismo programa. En el mismo programa. Digo, Gilbertito venía cantando, pero con su orquesta. Claro. Ya de ahí en adelante él se hizo solista. Y surgen los dos el mismo día. Y después de ahí para adelante van a hacer eso que estamos buscando, que era Los Genios. Claro. ¿Y quién va a escribir? Chori Castro. ¿Y Chori Castro quién hacía? Armando Galán y Figure. Me acuerdo. Qué genial personaje. Y que entonces el personaje mío está formado de Armando Galán y Figura, de un tío mío, de un cuentista, buena gente, y de Curi Díaz, el fotógrafo de los artistas. Claro. Que cogía un micrófono y iba a presentar a Zamora y decía,
Voy a presentar a una de las figuras más legendarias del ambiente artístico en Puerto Rico, una persona con una adicción y una presencia, ha sido productor, escritor, actor. Ustedes no pueden imaginarse. Estaba 2 horas presentándote. Dije, pero ¿quién es? Preséntalo. Ese tipo de voz real. Y yo con esos 3 tipos formé el personaje. Y entonces cuando van a hacer ese... no, aquí el que tiene que estar, el personaje que tiene que venir es Papo Swing y Vigoró. Digo, ¿tú crees? Yo, no, es Papo Swing. Porque Shori Castro, ¿sabes? Vio el tipo. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque Shori Castro lo había visto en cuanto baile. Porque Shori Castro fue el primer stand-up comedian en Lomas del Sol. Aquí, ¿sabes? La gente no sabe esa historia. Y el tipo estaba todos los fines de semana en esos clubes nocturnos con salsa y él era el momento de la comedia. Era un stand-up haciendo chistes. Yo me paraba a mirarlo así, ¿sabes? Y él, cuando dijo, este personaje, él le escribía con un gusto. Sí. Y yo me los prendía al dedillo porque yo no tenía que hacer nada. Eso estaba todo escrito. Eso estaba en tu DNA. Y así es que... Y de todos tus personajes, ¿tú dirías que Papo Swing es el más grande, el más fuerte? El más exitoso ha sido él. Pero todos tienen... ¿Y es el que más dinero te ha dejado, Papo Swing? Sí, eso sí. Es el que más dinero ha dejado. ¿Y hay alguno, esta pregunta, Cela, hay alguno que te guste más que otro? Me vas a decir, todos son como mis hijos. Cada cual tiene su encanto. ¿Hay alguno que...? Cierto. Pero en esta etapa de mi vida... es que todos son tan diferentes. Es lo que te estoy diciendo. Y tienen una idiosincrasia tan diferente bien heavy. que cada cual tiene... Por ejemplo, el veterano es el que tiene mi filosofía planetaria. ¿Sabes? Yo también cogí mis cursos de astronomía en la universidad, ¿sabes? Y la conciencia mía planetaria, dónde está el planeta, el sistema solar, dónde está la galaxia, dónde está, ¿sabes? En el universo. Y ese es el discurso de él. Sí, y la conservación del planeta, los árboles, tú sabes, la ecología. Eso a mí, yo soy amante de eso, de la conservación de los ríos, de la fauna, la flora. Yo soy un fanático de eso y yo creo que no es ser fanático, es ser simplemente consciente. Correcto. Pero el personaje es el que lleva esa filosofía mía, la lleva este personaje. Los otros no llevan filosofías mías ninguna. Pero este personaje lleva mi filosofía, pero no quiere decir que por eso sea mi favorito, porque me es bastante incómodo el tipo. Todo el tiempo así, con el marrón. Y el tipo está trinco todo el tiempo. Sí. Pero sí tiene... Ese tipo se sabe todos los movimientos. Son 8 movimientos que tiene la Tierra. Se lo sabe. Pero no sabía que esta era la razón. A mí siempre me impresionaba este tipo de dónde sacaba toda esta información. No, todo está documentado. Lo puedes buscar en los libros y el movimiento de la galaxia y de la constelación y que se dirige hacia Alfa y todas las velocidades. Que parecen disparates. Sí, pero cuando los buscas... Te das cuenta que son verdad. Para que hay muchos números. Pero yo a mí me es fácil memorizarme números. Y entonces, ese es el que lleva mi filosofía. Papo Swing lleva mi filosofía de la bullanguería, del vacilón, de la vida, de la conga, ¿sabe? Cada cual lleva un pedazo de mí. Israel de la sensibilidad, de la honestidad, del amor, del cariño, de la inocencia. Diente Frío era un delincuente. Bueno, desapareció. Papo Swing una sombrilla se lo tragó, ¿no? Ya. Entonces tengo un personaje se llama Flash Rodríguez Heinzer, que es un viejito que yo tengo. Es un viejito que no tiene el recall que le llaman en el público, el recuerdo, porque no tuvo tanto tiempo en televisión, pero es tan bueno como Papo Swing. ¿De veras? A ese nivel. Lo digo porque yo tengo un show que se llama Los Más Buscados. Ya yo lo he hecho en varios sitios en la Florida, Nueva York, Puerto Rico. Y en Los Más Buscados aparecen 4 personajes. Primero abre pupe con el público y yo hablo con el público de cómo yo formé mis personajes, pero yo me voy cambiando en escena, yo no salgo. Entonces ahí está mi esposa, está cuando no puede ella, espectacular. y ahí me van dando y yo me voy hablando de eso y cuando de momento me doy vuelta estoy convertido en el otro personaje. Y ahí termino, tengo una logística de vestuario. Claro. Y este viejito, es un viejito que tiene su historia también. Él era un cantante un corista de Tito Puente y de Machito, de la orquesta de Machito en Nueva York. Y se llama Primitivo Rodríguez Heinzer. Su papá era de la Primera Guerra Mundial, su madre era alemana. Anda. Y él nace en Alemania y se cría en Nueva York y después Puerto Rico. Y entonces, pues, él hacía corista y, pues, le pusieron Flash porque una vez, pues, tocó en 2 bailes a la vez, de una cuadra a otra. Y dijeron, tú eres Flash. Y él vive en una égida en Puerto Rico
Y él es el rey de la égida. Entonces él es un cantante de boleros Consagrado. exquisito. Y entonces él tiene un punto de Viagra en la égida. Y entonces, pues, él le vende... Un punto de Viagra, Sí, eso no lo había Él escuchado. le vende a los demás viejitos. Claro. Sí, se le han muerto un par de ellos, tú sabes. Porque él dice, uno es desmayado, yo le digo que se metan media y se meten dos. Y así es que habla. Exacto, sí. Y entonces, ese personaje, las veces que lo hago, es antes de Papo Swing. Y el efecto es tan grande que cuando viene Papo Swing tengo que hacer un esfuerzo tan grande para igualar. El efecto de respaldo del público. Sí. Wow. Para igualar. Está fuera de liga. Y debo que pensar que con ese personaje también tú te curas cantando, porque tú eres un cantante Sí. espectacular. Y actualmente me es el más cómodo. Me es el más cómodo. Porque Bueno, el tipo claro, estás con el pelo mueve blanco. lento. Tengo el pelo blanco allá. Y entonces las cejas me las pinto de blanco. Y entonces se ve una boinita. Y él no se mueve mucho. Y habla así, ¿entiendes? Entonces, pero los chistes que tira de No, me viejo. imagino, me Entonces, como imagino. es un viejito chévere, tú le aguantas cuánta cosa tira. Claro. Pues esa es la que hay, por lo menos en la comedia. Y digo, además ¿Qué? de los otros, hay como otros 10 personajes Sí, que yo tengo, sí. pero son de segunda categoría que yo le llamo. Ya. ¿Entiendes? Entonces, para ponernos un poquito en tiempo y espacio, ¿de dónde sale este libro? ¿De dónde sale que tú de repente escribes? Bueno, disculpa, yo llegué a escribir, no sé si es así, cientos de sketches Claro. para yo mismo hacerlo con Papo Claro, Swing. no, y tengo que pensar que, claro, porque es tu forma de hacer tu propia vida. Entonces, escribía y después de eso, pues me di cuenta y yo dije, yo sé que yo puedo escribir, pero ahora mismo no tengo la paciencia de sentarme, porque hay que tener una paciencia. Tú lo sabes que tú eres escritor. Sentarse y escribir, hay que ser paciente. Sí. Y darle Y para esa- atrás y corregirlo y volverlo a leer y volverlo a Y corregir. esa paciencia yo no la tenía en mis años más jóvenes. Sí. Entonces, llega un momento en que me da por escribir una obra de teatro que se llama De la loquera y la locura a la cordura, que es definitivamente con estos 4 personajes: Israel, el veterano Herminio, Papo Swing y Flash, el viejito. Ya. Entonces la escribo, ellos son tipos, cometen delitos que conllevan cárcel 6 meses, pero no, son delitos graves, pero no son delitos que no puedan buscar un programa de la sentencia suspendida. Ok. Entonces tienen, como parte del programa, tienen que ir a un psicólogo clínico para hacer unas horas. Entonces, Junior Álvarez es el que ha hecho todo el tiempo conmigo, que es Imagínate un tremendo tú. actor. Y entonces hemos hecho esa obra por diferentes municipios. En Dorado fuimos a las 13 comunidades, Ay, qué porque bien. tenía un mensaje, cada uno tiene un mensaje tan brutal. Qué cool. O sea, te ríes y después hay una parte del mensaje Reflexionar. que reflexionas. Qué Y, bien. ¿sabes? Gente humilde que nunca ha ido a un teatro, pararse a aplaudir en un momento porque lo estoy haciendo reír. Y cuando tú haces reír a la gente, las defensas bajan. Correcto. La cosa es que esa obra yo la escribí, luego escribo un guión que estoy todavía tratando de hacerlo. Yo espero que lo pueda lograr, que se llama Frankie Acuabela o El fantasma del swing. Y ese ya está escrito hace tiempo y pues los productores versados aquí como Frances Lausel y todo eso me dijo, mira, esto está muy bien escrito. Y entonces, lógicamente, yo cogí y estudié cuál es la forma, o sea, la estructura de un guión de cine. Claro. Y ya yo sabía lo que era una estructura de teatro por las cientos de obras de teatro que yo he hecho. Pero entonces aquí, cuando me encuentro con mi amigo, que está ahí, Tomás Busto. Tomás Busto, que de hecho, si tú vas a los títulos, Tomás Busto es el único capitán puertorriqueño de megacruceros en el mundo. Imagínate tú. Solamente hay un puertorriqueño y es él. Actualmente ya no está, ahora eres piloto de los puertos en San Juan. Y él es amigo mío y él me cuenta esta historia. Cuando yo escucho la historia, digo, pero wow, mano, pero qué cosa más increíble. Me cuenta la historia después que pasa Irma, José y María, los 3 huracanes en el 2017, que él hizo 2 viajes de rescate por las islas del Caribe, rescatando gente en Puerto Rico, San Tomás, Santa Cruz y San Martín.
No es simplemente rescatar, las veces que le tuvo que huir a los huracanes. Imagínate tú. Y entonces todas las cosas que pasaron en esos rescates. Wow. Sí, en San Martín se destruyeron las cárceles del lado holandés y el lado francés. Todos los reclusos allá afuera. Ahí hubo asesinatos, violaciones. Imagínate tú. Y todo destruido, ¿sabes? Entonces se fue a rescatar gente allí con una fragata holandesa con cañones y ametralladoras apuntando por cualquier cosa, ¿sabes? Imagínate Lo que tú. pasó en Puerto Rico recogiendo gente. En un momento dado habían 157 perros, 158 perros, gatos, hamsters. Y todo lo que pasó en esos viajes, los problemas en Fort Lauderdale, no dejando desembarcar, hasta los puertorriqueños que decían, no se pueden bajar. Y yo digo, estos son ciudadanos americanos, se pueden bajar en cualquier lugar. Tantas cosas que sucedieron aquí en Puerto Rico, en la política, los amiguitos de los amiguitos, y hubo que bajar gente del barco. Y la cantidad de cosas que pasaron ahí, que cuando él me dice eso, yo le dije, hermano, Esto hay que es una escribirlo. novela. Y me dijo, no, esto debe parecer una película. Y dije, mira, vamos a escribir Vamos a empezar con la novela. Tenemos más control. No nos cuesta tanto. Exacto. Y si aparece alguien que se interese, y de hecho tenemos pensado dárselo a par de actores que saben puertorriqueños. Qué fantástico. Entonces, esa historia... Pero este es el megatítulo, latitud 18 norte. No, 18 grados norte. 18 grados norte. Rescate en el Caribe. Entonces, Capitán Tomás Busto, que son subtítulos, y Irma, José y María, que fueron los 3 huracanes. Y entonces ahí dura 36 días. Y ahí está día por día, la fecha y todo como pasó. ¿Y tú en algún momento de tu vida pensaste que ibas a escribir un libro? Sí. Ah, ¿de verdad? Sí, yo lo sabía. Lo que pasa es que yo decía, ahora no es el momento. No tengo la paciencia. No tengo la... Pero una vez que empecé a escribir y me daba cuenta, entonces me ayudó también, cuando me convierto en abogado, tú tienes que hacer mociones y escritos. Y leer. Y leer, no, leer ni hablar, pero escritos. Entonces, uno como actor, pues yo leía el escrito y si a mí, yo como actor leyendo, esto no, yo no lo puedo decir, esto es una porquería, pues iba a lo que tú decías, a corregir, Claro. a revisar. Y así también a nivel formal, de escribir formal para un tribunal, para un juez, y persuasivo, porque estás tratando de ser persuasivo con, Claro. con el juez. Claro. Entonces, ¿quién me está llamando, Vigoró? No. Si es Vigoró, lo No atendemos. le voy a contestar. No, es Dani Torres, un actor Qué bien, qué bien. La cosa es que así es que yo sabía que iba a escribir, pero la redacción me ayudó mucho también ser abogado. Y entonces, con esta carrera tan gigantesca que tú tienes, ¿qué te queda? ¿Qué te falta por hacer? Mi sueño todavía no. Bueno, pues, es dirigir cine y quedarme ahí dirigiendo cine. Wow, Raúl, fíjate. Cine. La dirección me encanta. Y el cine, la virtud del cine es que encapsulas cada escenita. Sí, te puedes dedicar a la minuciosidad y al detalle. Eso mismo. Así, no hay que decir más nada. Pero entonces significa que vas a otra velocidad. Tú vas a otra velocidad. Sí, voy a otra velocidad, pero a la misma vez voy bien rápido. No, yo sé. Tu intensidad está ahí. Bueno, sí, bueno, pero también voy a ir a mi velocidad porque entonces yo al actor le digo, mira, es esto. Esta es la intención. Entonces me ve como yo lo hago. Ahora dice, ahora tú lo vas a hacer a tu estilo, como tú quieras. Ya. Pero por lo menos viéndome a mí sabe por dónde va. Por dónde van los tiros. Eso está espectacular. No todos hay otros actores, directores que no son actores pero yo se lo digo todo con palabras. Si veo que no le sale, Lo haces. entonces yo lo hago, pero no es para que lo haga como yo. Es para que vea, para que entienda y dice, sí, ya yo sé lo que tú quieres. Te entiendo perfecto. Entonces, porque yo quiero que cada cual sea original, pero a mí la dirección me place tanto como la actuación. Digo, al principio la actuación era la actuación, pero como ya llené ese hueco bien lleno, ahora pues la música que yo no dejo de cantar. Ahora mismo tuve 2 shows llenos en Ponce haciendo La Voz Vive, personificando el Héctor Lavoe, que lo hice en el musical y en la película, y entonces, pero con una orquesta de 7 músicos y haciendo la música de él, pero vestido como Héctor y haciendo chistes. Es que te estoy viendo. Hablando malo, con todas las joyas y haciendo reír a la gente. La parte linda de Héctor. Claro. La parte linda. La parte fea, pues no fea. No la queremos ver. No, y no es fea, es que, oye, una adicción como la puede tener cualquiera. Claro. Es una enfermedad, ¿no? Total. Pero la parte linda de él, y la verdad que fue un palo, la gente se emocionó. Yo me alegro mucho por verte así de contento, porque pienso que tú eres
Tú sabes, Raúl, tú eres un hijo de una estrella muy fuerte de este país que ha logrado su propia luz en el mismo firmamento. Mejor expresado. No. Eso no lo logra mucha gente. No. Y yo conozco muchos que no lo han logrado. Y es difícil. No digas nombre. No vamos a decir nombre. ¿Para qué? Pero yo te veo a ti. Yo siempre he pensado que tú eres un hombre abundante en tu talento. Gracias, mano. Humildemente, gracias. Que tú con el mira, voy a hacer este cuento. En Entrando por la Cocina, tú tenías la capacidad de llegar 10 minutos antes de que fuéramos en vivo. Entonces, el estrés del actor es que no hemos ensayado con Raulito. No lo hemos ensayado con Raulito. Entonces tú llegabas y en 2 minutos tú lo mirabas, íbamos en vivo y te salía. Y yo decía, pero ¿cómo este tipo? Y ahí... Pero yo tengo que pedirle excusa a muchos compañeros. En ese tiempo uno es... yo quería hacer 1000 cosas a la vez y nunca me daba el tiempo. Y entonces pues llegaba tarde, pero venía de hacer otra cosa. Y en realidad era una falta de respeto a los compañeros. Pero yo no lo hacía con mala intención. Y nadie lo tomó como que venía de mala intención. Yo jamás lo tomé como que venía de mala intención. Sin embargo, siempre admiré tu absoluta capacidad entre fotográfica y, yo no sé, y de talento innato, que un chistar de dedos y ¡pum! You were done. Tú lo hacías. Y hubo gente que no pudo con eso. I know, yo lo sé. No, Para mí fue una escuela. Para mí fue una escuela porque tú me enseñaste a esa capacidad de... De ahí es que sale mi capacidad como maestro de ceremonia. Como maestro de ceremonia, probablemente mi mayor ficha es mi capacidad de improvisar ante una No situación. importa lo que pase. Papi, yo voy a llevar este barco a puerto seguro regardless. Eso lo aprendí de ti. Contra, yo no sabía. Y quiero que sepas que acabo de caer conciencia de eso ahora en este momento contigo. Contra, qué bien, Porque gracias. es verdad que tú tienes eso, tú caes parado. O sea, molestando aporté algo. Bueno, yo pienso que en la vida todo depende de cómo uno ve las cosas. Y yo siempre decía, ¿de dónde? ¿Cómo yo aprendo de esto? Ok, fine. No voy a llegar tarde. Ok, that's fine. Pero ahora, ¿cómo yo aprendo de esto? Porque está llegando tarde por X razón. Lo importante es, y esto lo aprendí de Vigoró, la gente en su casa quiere ver el show del mediodía. A él no le importa si tú llegaste 2 segundos antes o 2 horas antes. Ellos quieren ver el show en excelencia. Eso, ese resultado, Ajá. es lo que se mide, es lo que vale. Yo lo tenía claro. Así que te lo agradezco. Bueno, Edemiro no pudo. Edimiro no pudo, pero también era otra Le dijo a escuela. Paquito, mira, yo no puedo porque este tipo llega 5 minutos antes y entonces esto hay que pasar la línea. Entonces después Sí. Tito Negrón, chico, pero... No, me da pena Sí, y me pero- disculpo con ellos, pero yo tengo este libreto desde las 10:30 de la mañana y este tipo viene con 2 minutos antes y viene y lo hace vamos allá y si a mí se me olvida algo, él me dice la línea mía. Yo no puedo. Entonces ese es el cuento de él. Y el tío Contratito, perdona. Me decía otras palabras que no se Sí, que pueden no vamos a decir decir aquí. Mira, Raúl, antes de terminar, siempre le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta. Porque como yo estaba haciendo tantas preguntas, si tú me quieres preguntar algo. Número 1, ¿cómo tú llegaste a este podcast? O sea, ¿cómo? Porque yo te he visto hacer a ti de diferentes shows, hablamos de Marcano ahorita, y no voy a entrar en los intríngulis ni detalles de lo que pasó, por qué no continuó, pero... Exacto. Sé algo, pero no sé. Y entonces, ¿cómo es que terminas aquí de esta forma tan organizada y tan profesional y en un podcast? Yo pienso que tenemos que cambiar con el tiempo. Y la industria nuestra se va modificando y la televisión ya dejó de ser solamente en los canales. Así es que gracias a la influencia de ese flaco que está ahí, que es mi productor, Ajá. que me propuso que yo hiciera un podcast, ser organizado es mi forma de ser y hacerlo bien hecho es de la única forma que trato de hacer las cosas. Siempre, ¿verdad? Tengo que mejorar y me mejoro on a daily basis. Pero ha sido una oportunidad fantástica de seguir haciendo lo que me gusta y de enviarle al público oportunidades de conectar y compartir experiencias con amigos como tú que
que a lo mejor la gente no se hubiera enterado si no hubiéramos tenido esta conversación. todo esto que yo te he dicho a ti no lo hubieran sabido. Y ese es el propósito por lo cual estoy haciendo el podcast. Y por eso estoy súper contento de que tú hayas aceptado venir y haber traído en este contexto tu presencia aquí para hablar de tu grandeza. Sí, y esta espero que sea la primera de muchas. Amén, amén. Sí, la primera de muchas. Qué bueno. Esto fue Publicaciones Gaviota. Lo produjo este gigante que acaba de morir, Norberto González. Imagínate tú. Y los últimos 2 libros que llegaron de él haberlos producido estando vivo fueron de Luis Rafael Sánchez. Imagínate tú. Y yo digo, pues honor que me hace, porque Luis Rafael Sánchez es uno de los escritores, por no decir el mejor, uno de los mejores, porque hay unos cuantos. Luis López Nieves ha sido mi mentor en la publicación. Y esto está como en la mayoría de las librerías. Está en el Laberinto en San Juan, en Casa Norberto en Plaza de las Américas, Librería Norberto en Río Piedra, en La Casita en Aguadilla, el Candil en Ponce y La Mágica en Río Piedras, Librería Mágica. Y entonces está en la web, está en el libro 787, Caimito Books, Plaza Cultural y Puerto Books. Y se llama Latitud 18 grados norte. Latitud 18 grados norte y pues no sé a qué cámara tú quieres presentarlo. Ese primer huracán yo creo que es Irma. Aquí. Yo creo que es Irma. Esta ilustración. Ese primer huracán está pasando por encima de Cuba y va directo a subir por la parte oeste de la Florida. Y yo creo que es José, que José se desvió hacia el norte, gracias a Dios. Y detrás viene María arrasando. Esa fue la temporada ciclónica más costosa de la historia, 285 billones de dólares. Imagínate tú. Y sin más de 5,000 vidas. Y ahí narra y sabe de qué estamos hechos los puertorriqueños, sobre todo el héroe de carne y hueso que se llama Tomás Bustos, que está vivo. Sabes que siempre es un placer verte. Ha sido un gusto tener contigo esta charla y esta conversa y poderte decir mi gran admiración hacia tu persona y hacia tu trabajo de siempre. Me siento honrado. Es que sale de mi corazón, te lo digo de verdad. Amigos, espero que ustedes hayan disfrutado el 100% como hemos gozado nosotros aquí. Y como siempre les decimos, gracias por sintonizarnos, por vernos, suscribirse, es libre de costo. Por lo tanto, nos vemos en la próxima. Muy bien. Tan, tan.